Y el principio pro persona significa medularmente dos cosas muy concretas. Primero, el principio pro persona, en otras palabras, se divide en dos. Primero, principio de prevalencia de normas. Principio de prevalencia de normas. Y segundo, ahorita lo voy a explicar. Y segundo, principio de prevalencia de interpretaciones. Prevalencia de normas, prevalencia de interpretaciones. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa otro? Prevalencia de normas significa que cuando un intérprete tenga que resolver un caso en el que resultan aplicables dos o más normas jurídicas, un intérprete tiene que resolver un caso en el que resulten aplicables dos o más normas jurídicas, el intérprete en ese caso no es libre, repito, subrayo, no es libre de elegir la norma que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, tiene que elegir necesariamente aquella que mejor proteja el derecho humano, el derecho que esté ventilándose de los derechos en ese caso. Que mejor proteja. Ahora bien, ¿qué significa que mejor proteja? Que mejor proteja significa dos cosas en concreto. Primero, una norma protege más o protege mejor cuando amplía el número de titulares del derecho. Si entre una norma que restringe el número de titulares y una norma que amplía el número de titulares del derecho, el intérprete tiene siempre, necesaria, obligatoriamente que elegir aquella norma que amplíe el número de titulares del derecho en aplicación del principio pro persona. Dos, una norma protege mejor o protege más el derecho humano en cuestión cuando amplía el perímetro materialmente tutelado por el derecho. El ámbito, en otras palabras, el ámbito de la realidad que está protegiendo el derecho. Por ejemplo, ¿qué ámbito de la realidad protege la libertad de expresión? El habla, los actos comunicativos. Bueno, entre una norma que restrinja el número de actos comunicativos que puedes tú emitir y una norma que amplíe el número de actos comunicativos, el intérprete tiene que elegir siempre aquella norma que amplíe el perímetro de la realidad protegido por el derecho. Esto es una prevalencia de normas. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo muy burdo, muy banal, pero creo que es suficientemente relativo. Es el que uso en mi clase de la Facultad de Derecho Romano. Supongan que un juez tiene que resolver un caso en el que, por la naturaleza de orden laboral propia del litigio de que se trata, resultan aplicables. 1. El artículo 123 de la Constitución. 2. La letra del trabajo. 3. Un convenio colectivo. 4. Un convenio individual de trabajo. ¿En qué sentido? Dice el artículo 123. La jornada laboral máxima diurna es de 8 horas, ¿sí o no? Pregunta. ¿Podría la Ley Federal del Trabajo decir la jornada laboral máxima diurna es de 7 horas? Sí. ¿Podría o no? ¿Estaría ampliando o estaría restringiendo el derecho? ¿Ampliando o restringiendo? Es decir, el hecho de que haya límites a la jornada laboral máxima es en favor de los trabajadores o en contra de los trabajadores. Es a favor, ¿cierto? Porque veníamos de anteriormente trabajaban de sol a sol, sin límite. Era una cosa esclavista, ¿sí o no? ¿Qué ganaron los derechos de nosotros? Ganaron una limitación a la jornada. O sea, lo que quiero decir es esto: la Constitución es un mínimo, pero puede ser ampliado por el ordenamiento, ¿sí o no? Puede ser ampliado, ¿sí o no? Luego entonces la ley puede ampliar ese derecho a los trabajadores, puede decir, la jornada máxima laboral de unas de 7 horas, ¿sí o no? Sí. Puede un contrato colectivo de trabajo decir, para esta industria, la jornada laboral máxima es de 6 horas, ¿sí o no? Un contrato colectivo, para esa industria, 6 horas. Puede un contrato individual de trabajo decir, para ese trabajador en lo concreto, en lo específico, la jornada laboral para él máxima es de 5 horas. Sí, ¿verdad? Porque está ampliando, no está restringiendo. Si estuviera restringiendo, si dijera, para este señor la jornada laboral es de 9 horas y no se le va a pagar horas extras, se le va a pagar. Entonces no se puede estar restringiendo, está ampliando. ¿Se puede o no? Un juez, un intérprete, lo que sea, tiene que resolver un conflicto donde todas estas normas resultan aplicables. ¿Cuál elige?
Según el principio pro persona, ¿cuál elige? La que mejor protege. Esto es, en este caso, el contrato individual de trabajo. ¿Sí o no? Nada más que ahí hay un asunto que aprovecho para comentar, porque ha dado lugar también a un debate en la Corte. Dicen varios ministros de la Corte, bueno, 5 incluso, esto es nada más el grado de confusión, que llegue el pleno a la Corte, lo cual es increíble, ¿no? Dicen 5 veces, oye, mira, y la jerarquía. Sí, porque me estás diciendo que ahora un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo o una ley va a desplazar la Constitución. Pues no se nos habían enseñado que la pirámide que enseñan y que la jerarquía y que la social. ¿Cómo? Déjenme ser brutalmente directo y sintético. En el sistema jurídico mexicano, en materia de derechos humanos, ya no hay jerarquía. Se acabó, amigos. La pirámide que enseñan a la pueden agarrar y tirarla a la basura. Sí, sé que ahorita se quedan todos. Así se los dicen porque así es. Ya no hay jerarquía. ¿Por qué? Porque ahora lo que necesitamos buscar no es la norma jerárquicamente superior, sino la norma que mejor protege. Y si tengo fundamento, y por eso se los quise leer, porque me interesa que quede muy claro eso, que mejor, que genere la protección más amplia. Esa norma puede estar ubicada en cualquier escalón jerárquico, en cualquier peldaño del sistema jurídico. Ya no nos interesa que esté arriba, que esté en medio, que esté abajo. Lo que nos interesa es que suministre la mayor protección en términos del párrafo segundo del artículo primero. Ahora, solamente aquí, para modular esta afirmación voluntaria que hagamos, para matizar, solamente es relevante el criterio de jerarquía cuando la norma inferior, en vez de emplear, restringe. ¿Por qué? Porque si la norma restringe, ahí sí te aplico la jerarquía y te invalido la norma. Entonces, la ley que restringe el derecho que está en la Constitución o en los tratados, la declaro inconstitucional o inconvencional y o la inaplico o la invalido, dependiendo del efecto que sea, dependiendo del juicio. Pero la anulo, pues no la aplico. ¿Y por qué no la aplico? Por principio general. Porque entonces digo, esta norma es contraria a la Constitución. Entonces, ahí sí recobro el principio jerárquico. Si es restrictiva la norma, le aplico la jerarquía. Pero si amplía, entonces me voy no por jerarquía, sino por mayor protección. Segundo subprincipio, decía yo, prevalencia de interpretación. ¿Qué significa este principio de prevalencia de interpretaciones como segunda manifestación del principio pro persona? Significa que cuando en un caso concreto, una norma aplicable permita más de una interpretación, o sea, en otras palabras, permita dos o más interpretaciones, el intérprete no es libre, repito, el intérprete no es libre, subrayo, de elegir aquella interpretación que prefiera, sino que tiene que elegir siempre, necesariamente, aquella que mejor proteja el derecho en cuestión. Entendiendo que protege mejor el derecho en cuestión, lo mismo que hace. Uno, que amplíe el número de titulares del derecho, o dos, que amplíe el perímetro material, o en el ámbito de la realidad protección, o sea, lo mismo que en el subprincipio penal. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso lo que tenemos es una pluralidad de normas. Y el intérprete tiene que saber cuál va a elegir, qué norma voy a elegir para resolver el caso concreto. En el segundo lo que tenemos es una sola norma, pero varias interpretaciones. Y entonces este subprincipio de prevalencia de interpretaciones lo que nos da es la respuesta para aplicar el principio pro persona, determinando cuál es la interpretación correcta o no quiero llamarlo correcto, pero en todo caso la interpretación que nos va a resolver el caso. Ejemplo, también absolutamente banal, muy estúpido si ustedes, pero no inventado, porque se ha pasado. Un código de procedimientos civiles o un código de procedimientos administrativos o una ley de amparo o lo que sea, dice que para interponer determinados recursos o para interponer una demanda, o para contestar una demanda, etcétera, se tiene un plazo de 15 días. Así dice.
15 días. Pregunta: ¿hábiles o naturales? No es una pregunta insensata, fíjense ustedes, que la norma no la aclara. Yo encuentro buenos argumentos de un lado y encuentro buenos argumentos del otro. Por ejemplo, en favor de que sean días naturales. Muy sencillo. ¿Cómo lo argumentaría yo para decir tienen que ser días naturales? Muy sencillo. Acudo al sentido común. ¿El sábado es un día, sí o no? ¿El domingo es un día, sí o no? Ahí dice días. ¿Y ustedes acá dicen que el sábado es un día? Todos son naturales. Porque si no llegamos a la insensato es decir que el sábado no es un día, no. A ver, explíquense por qué. ¿El sábado es un día, sí o no? Sí, todos naturales. Pero encuentro buenos argumentos para que sean hábiles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está permitiendo la norma? O sea, la norma que busca, que intenta. La norma intenta que tú llegues materialmente con un escrito ante la sede de un juzgado, de un tribunal, y deposites una demanda o una contestación de una demanda o unos alegatos o lo que sea. Eso, por regla general, sé que hay excepciones. Normalmente se puede hacer de lunes a viernes en ciertos horarios. ¿Para qué me dice la norma que tengo 15 días si luego esos 15 días se ven reportados porque los Estados Unidos no puedo hacer materialmente lo que la norma me está diciendo que haga? Entonces tiene que ser hábil. ¿Sí o no? Hay buenos argumentos. Ok, apliquemos principio de persona. Hay quien dice son naturales porque son. Hay quien dice no, son hábiles porque son. Principio de persona, ¿qué nos dice? ¿Hábiles o naturales? Hábiles, ¿por qué? ¿Cuál es el derecho que está en juego? El derecho de acceso a la justicia, artículo 17, párrafo primero. El derecho de acceso a la justicia. ¿Qué interpretación me amplía la posibilidad de ejercer el derecho de acceso a la justicia? ¿La que dice hábiles o la que dice naturales? Hábiles, porque entonces realmente, materialmente tengo más vida, tengo más posibilidad de llegar a tiempo con la demanda, ¿sí o no? Esta es el principio por persona, subprincipio de prevalencia de interpretación. ¿Está difícil? Les acabo de explicar el principio por persona. ¿Verdad que está difícil? No, pues suena muy bien, suena muy esotérico y todo. Esto no es más que esto, no es tan difícil. Ahí está. Con eso estamos cumpliendo perfectamente con el segundo párrafo del artículo